esta semana porque ya hay registro editorial. Por ejemplo, la agencia LATAM, la Agencia Latinoamericana de Información, dice así: los camioneros de Brasil confirman jornada del paro nacional para el 1 de noviembre, es decir, el día de hoy. Los representantes de las organizaciones de camioneros confirmaron la manifestación en una reunión en la Cámara de Diputados de Brasil. Los pedidos de la convocatoria nacional son el cumplimiento del piso mínimo de carga por carretera, la jubilación especial a partir de los 25 años y el fin de la política de paridad de precios de importación de Petrobras para los combustibles. El Consejo Nacional de Transportes de Carga por Carretera señalan: presentamos la agenda, cuestionamos la política de precios de los combustibles de Petrobras, pedimos apoyo a los diputados en la agenda y reforzamos el paro. Ahí está el comunicado desde la agencia LATAM gremial. Y veamos ahora lo que dice el portal de 98 FM Natal. Los camioneros desafían al gobierno e intentan frenar al país este lunes. Enfurecidos por los constantes reajustes en el precio del diésel y descontentos por la falta de diálogo con el gobierno federal, los camioneros autónomos de todo Brasil están tratando de promover una huelga que traerá consecuencias tangibles a la economía del país y obligan a las autoridades a ceder ante los llamamientos de la categoría. La mayoría de los dirigentes rechazan públicamente un posible bloqueo de las carreteras por parte de los huelguistas, pero esta posibilidad es lo que preocupa al Ministerio de Infraestructura, que acudió a los tribunales y obtuvo medidas cautelares en 20 estados para prevenir esta práctica. Ahí está. Y ahora, como ya hemos dicho, avanza la huelga de camioneros, una manifestación heterogénea, dado que los sectores bolsonaristas y de oposición rechazan las medidas del gobierno respecto al aumento de los combustibles. Nos conectamos entonces con Sao Paulo, con Ignacio Lemus, para ampliar la información. Adelante, Ignacio, bienvenido. Con la huelga de algunos sectores entre los camioneros, una categoría heterogénea donde hay algunos grupos bolsonaristas, pero que se ven en una situación de descontento frente al aumento en el precio de los combustibles. El Congreso brasileño congeló el impuesto ICMS, el impuesto a la circulación de mercaderías, que servía para generar tributos en los estados y municipios brasileños. De esta manera se mantiene sin aumento uno de los impuestos sobre los combustibles, pero lo que no cambia de fondo es la estructura que sufren el precio de los combustibles con la dependencia del precio internacional del petróleo en Petrobras, una política que ha cambiado después del golpe parlamentario y que ahora exige aumentos sistemáticos sobre el precio de los combustibles en Brasil, no solamente sobre el petróleo, sino también sobre el gas, inclusive el gas de cocina que es utilizado en las casas brasileñas. En ese sentido, los camioneros denuncian que no tienen cómo pagar sus cuentas y prácticamente están pagando para trabajar. Y esto ha generado descontento, inclusive en sectores bolsonaristas, que proponen entonces una huelga que no será amplia seguramente durante la jornada de hoy, porque es una jornada de día puente hacia el feriado que tendremos mañana en Brasil, pero con seguridad muestra el descontento de algunos sectores y las grietas en sectores que habían apoyado el gobierno de Jair Bolsonaro. Veremos cómo se manifiesta y cuál es la adhesión con el correr de la semana en Brasil en esta huelga de camioneros que sobre algunos sectores inicia durante la jornada de hoy. Estudios. Gracias, Nacho. Y ahora vamos a conversar con Tulio Ribeiro. Él es economista, historiador, profesor y analista. Tulio, esto que está pasando en Brasil da cuenta de algunos fenómenos de orden económico y político. Por ejemplo, la definición del precio del combustible, del diésel en particular. Pero también lo otro es que estos sectores empresariales que controlan o de alguna manera regulan el sector de los transportes también está siendo afectado por las políticas de Jair Bolsonaro. ¿De qué manera explicamos este fenómeno en ese contexto nacional y global de lo que implican las decisiones económicas del presidente brasileño? Bienvenido. Bienvenido, gracias por la invitación. Es un placer hablar con la larga audiencia de Telesur, especialmente con usted, mi amigo. Bien, lo que pasa en Brasil es la desconstrucción de la economía. Tenemos un ministro de Economía que no tiene un libro con publicación, una capacidad de manejar la economía y solo llegó a la desconstrucción de la economía. Especialmente hablando de Petrobras, para la larga audiencia de Telesur, debemos volver un poco al tiempo.
Fernando Henrique Cardoso, un gobierno neoliberal de 98 que antes de Lula, ha privatizado uma parte uma privatização mista, ha regalado algumas ações ao setor privado. Bem, o que passou este tempo todo? Lula e Dilma mantiveram o controle da companhia Petrobras. Mesmo que nas leis a direção, a presidência seja estatal, a maioria das ações de privados aumentou, cresceu seu poder sobre a administração Petrobras. E o que generou? Generou que venimos aí lá com um ótimo noticiero, Lanús, Inácio. O poder de los setores privados, de los acionistas privados cresceram. Então, cambiaram a política de preço para uma PPI chamada Política de Paridade de Preço, onde vão vender a gasolina, que hoje está em 8,5 em Brasil, alguma coisa a $1,30, para ter mais ganâncias. Por exemplo, irmãos, irmãs, devemos dizer que a Petrobras ha generado na terceiro conjunto de mês de Brasil mais que a somatória, que o total de ganâncias de los 4 bancos principais. É muita plata, um montante muito largo. E o que passou? A Petrobras ha decidido fazer a distribuição desta ganância quase total para os acionistas privados. Então, o que estamos vivendo é que o povo brasileiro está a pagar montantes muito altos para os acionistas privados, que não têm formalmente o controle da companhia, mas em verdade têm o controle por seu poder e porque ele é elegido Jair Bolsonaro, que ha manejado a política. Em governos inclusivos, a política de preço de Petrobras se formou com o custo, uma taxa de ganância e impostos. Em Brasil, não. Atualmente, o preço de óleo diesel é o mesmo que o preço de fora. Então, não importa que nós outros tenhamos um custo mais baixo. Por exemplo, como uma atitude de Venezuela e outras nações, de poner o preço mais justo o preço justo acá é para os acionistas privados. E eles estão tendo uma ganância muito larga, muito grande, num piso muito alto. Outra coisa que é importante dizer é que o Brasil, com Michel Temer, que ha golpeado Dilma, e com Jair Bolsonaro, ha hecho um processo de venda das refinarias. E com isto aumentou o custo e a produção das refinarias privadas está muito baixa. Por exemplo, hoje temos uma larga quantidade de importação de diesel de los Estados Unidos. Então, é a destruição para depois tentar vender. Esta é a estratégia do governo neoliberal. Criar toda uma desconstrução, dizer que Petrobras é um problema, que a política de preço genera desconstrução econômica, e depois vamos vender a todos. Esta é a estratégia. Mas a razão principal desta situação de preço é o PPI, que é a política de paridade internacional, que é totalmente uma decisão dos acionistas privados, porque generam uma ganância muito alta, como ha dicho que a soma, o total da ganância de Petrobras é igual passou as 4 principais bancos, que são os setores que generam mais ganâncias em Brasil.
Y la otra cosa es la desconstrucción, la venta de los activos. Entonces, si no tiene capacidad para producir, no tiene capacidad para generar un precio más bajo. Es una decisión política a favor de los adinerados, a favor de los capitalistas, contra 210 millones de personas, y los camioneros sufren. Es importante decir que la CUT, que es la Central Única de los Trabajadores, señor Sérgio Nobre, ha regalado todo apoyo. En este momento hay manifestaciones en Puerto de Santos, que es el mayor de Sudamérica, hay manifestaciones en Ceará, manifestaciones en Espíritu Santo, pero hay una jueza llamada Marina que ha decidido una multa de 10.000 reales, alguna cosa de $2.000 por día, si tuviera paralización. Pero lo que lo veo es que los camioneros tienen una situación totalmente inviable, y también otras economías, porque los aumentos, por ejemplo, en gasolina, ha llegado a 76, 78%, y si usted mira lo objetivo del Banco Central, que ha declarado cuando empezó el año, la inflación era solo de 3,5%, y la gasolina ya aumentó 76%, y los sueldos brasileños de los trabajadores no tienen aumento. Otra cosa acerca del gas, la noticia ha declarado que es muy importante, ya llegó a 120 reales, es más o menos una faixa de $20, y es un piso de casi 12% del sueldo del trabajador básico. Entonces, ¿cómo se puede vivir con 12% solo para pagar gas? Es una situación económica, es una desconstrucción. En Brasil no hay programas de inclusión social. Ha destruido la cantidad monetaria del Bolsa Familia, y Bolsonaro ha regalado con la pandemia 400, 600, 400 reales, debido a la presión de los diputados de oposición de izquierda. Hoy en Brasil la oposición, y esto es importante, la larga audiencia tener conocimiento, la oposición en Brasil no es solo izquierda. La desconstrucción de Bolsonaro es tan larga que la derecha neoliberal, como decíamos, claro, una derecha democrática, una derecha que puede conversar, es neoliberal, pero tienen la actitud de conversa y hablar, también es oposición. Bolsonaro es Bolsonaro contra todos, porque es contra el pueblo. Es una situación triste de desconstrucción económica, y tienen un ministro, Paulo Guedes, que fue de la equipe de Pinochet. No tienen un libro. Yo soy economista de grado, soy doctor en política y estrategia, pero yo soy economista de grado. Paulo Guedes no tiene un libro publicado, alguna teoría económica que sea importante. Su currículo es solo que trabajó con Pinochet. Entonces, están en mano. Gracias, Tulio, muy amable por la información amplia, abundante, además, para entender lo que está pasando en Brasil. Efectivamente, estamos pendientes de lo que ocurre el día de hoy, porque, por supuesto, 15 días de paralización implican graves costos y, además, algunas connotaciones de orden político que son importantes. Le mando un abrazo, Tulio, que esté muy bien. Muchas gracias a Tulio Ribeiro. A propósito de lo que ocurre en estos momentos de esta movilización o este aparo.